Regresamos, habíamos dejado sobre la mesa lo que estabas diciendo sobre las diputaciones que en el último momento, en el último spring, salen y dicen vamos a adherirnos al chavismo, que era algo que ya se sabía, de todos modos, desde hace aproximadamente un año, habían puntualmente diputados que estaban trabajando y sirviendo de alfombra del chavismo directamente, que ahí tenés gente a Fabricio, lo que pasó, no levantarle la inmunidad, cuánto incidió eso en los resultados de las elecciones, pero más allá también de eso, la gente dentro del PUSC que abiertamente van, y abrazos y besos y las actividades con Rodrigo Chávez antes de que Leslie saliera diciendo, soy un jaguar, porque ahora él dice en OPA, junto con el otro diputado, se me olvida el nombre, el turqueso, ¿cómo se Eso, llama? Gilbert. Don Gilbert, el turqueso, los dos diciendo ahí entre bromas y risotadas, ¿somos jaguares o no somos jaguares? Bueno, los dos son jaguares, ya eso se sabía. ¿Cuánto le suma eso al resultado? ¿Y qué sigue ahora entonces para los partidos? Sí, hoy discutía en un chat, no discutía, tenía un intercambio en un chat de que se hablaba del caso Oscar Izquierdo, que es una legítima persecución política. Ujú. Y entonces alguien que es chavista, un empresario que es chavista, decía, no es persecución política, simplemente era un puesto que había sido hecho a la medida para esa persona. También Yo le digo, vean, que no nos entierren en cajita blanca. son las dos. En cualquier parte del mundo, cuando usted gana el poder, le coloca a su gente. Punto. Y una de las grandes motivaciones de trabajar en política es que usted construye rutas mucho más efectivas y superiores a los simples mortales. Porque usted está en el negocio del poder. Es que la gente cree que esto es beneficio y el bien No. público y el país. No, mamá. El asunto del poder, usted lucra con el poder. Ujú. Lucra en el sentido no de sacar dinero, sino de sacar el beneficio de esas horas hombre que usted invirtió. Porque créame que bretear en esto no es ganga. No. Horas trabajo, costo oportunidad, usted tiene que dedicarse a esto y no otra cosa porque eso es demandante. Usted se convierte en PEP, persona expuesta políticamente, ni veto le presto, le da un crédito. O sea, Sí. hay un costo oportunidad muy grande que Ujú. usted por algún lado tiene que compensar. Por eso los que nos dedicamos a esto cobramos caro, re caro, sí, porque es un precio que tiene que compensar todo ese problema. Los que se meten a esto, por eso esperan una diputación, esperan una alcaldía, esperan una posición. Eso de que no dependo de esto, cualquiera que esté en esto tiene un asunto especial con el poder y al final todo va a redundar en eso. Así es. Entonces, si usted entendió eso, no sea tan ingenuo. Sí, a izquierdo lo quitan por persecución política. ¿Por qué? Porque ahorita viene un tema muy interesante. Así como en el pasado, en el bipartidismo, entraban los mariachis y sacaban a los pericos, entraban los pericos, sacaban los mariachis, entró el PAC, los sacó a todos, y hay casos simbólicos y emblemáticos, y mete a los nuevos, porque esto de entrar no es que lo saco por corrupto, no es que me toca a mí, ahora me toca a mí. Y el chavismo es una rejunta de resentidos también, que como nunca me ha tocado a mí, ahora me toca y voy por partida doble. Entonces, que no nos entierren en cajita blanca. Hay un montón de gente que la van a sacar, pero hay un montón de gente que va a entrar, más de la cuenta. Y lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, apoyados por Trivisión, ¿ah? Ujú. Eh, mis amigos, yo los quiero mucho y todo, pero sí, efectivamente el tinte, el color, ¿verdad? El chavista no se lo quitan, pero por Absolutamente, ningún lado. totalmente, sí. Eh, es un ejemplo. Entonces las plazas y que no son fijas, entonces que como no son fijas, los van a sacar y que los 130 no... Todo eso es una pelea para tomar por asalto la planilla de la Asamblea Legislativa por parte de esta nueva raza que se llama chavismo. Entonces, ya no le den tanta vuelta al asunto, Mm. así funciona. Y los medios también, ¿verdad? Porque ahora Sí, que sí, sí, entonces la gente se tocaste por rasga las... encimita Entonces, televisión. entendiendo eso, entendiendo Sí. esa dinámica y entendiendo que ya Gilbert, por ejemplo, esos dos, Gilbert no es alcalde, Mm. ya no está en un partido grande como Liberación, y mi gran amigo Leslie Borges no creo que quiera volver a ser el director de la Escuela del Llano. Ah, no. Va a ser Jamás. ministro de Porque esto Educación. una vez que uno prueba esto es como la droga. Usted la probó, compadre, y usted está Ya ya está metido en el listo. rollo. Ujú, El poder es una droga. El ujú. drogadicto principal nuestro está en Zapote. No, y además no hay trabajo, ¿verdad? Que eso es la otra cosa Exactamente. absolutamente lógica. ¿Dónde Exa- se ubican? Exactamente. Entonces aquí hay un montón de gente que desde hace rato
está en Operación Frijoles. ¿Cómo van a ganar? ¿Cómo caigo ahí yo parado? Eso que creo en el proyecto y que Chávez, que eso es paja. ¿Cómo caigo yo ahí parado? Y ese montón de alcaldes que renunciaron es para poder seguir en el negocio. ¿Por qué? Porque en el cálculo habían tres consideraciones. Uno, va a ganar. Ganó. Va a arrasar con 40 diputados. Ahí quedó complicada la cosa. Y después vamos a hablar de ese tema, cómo va a ser la ingobernabilidad a la cual viene este país. No, Y pero los van a convencer y no, no van. van a conocer. Tienen 31 y jalan un poquito de liberación y están Por la, listos los por la votos. conformación como está esa bancada de liberación, si acaso dos, de los cuales me voy a reservar el nombre. Pero Ok. uno más o menos sabe por dónde venir la mano. No da para siete. No da. Ni siquiera dio en esta administración, quitando el tema de Nueva República, que el tema de Nueva República tiene que ver más con un cálculo electoral que con un tema de servilismo. Entonces aquí hay un montón de gente, entre alcaldes, diputados y otros, que desde hace rato dijeron, no, como estos más van a ganar, van con 38 diputados y el tercero, y Liberación está muerto. Entonces no hay quien compita aquí. Aquí es matriculándose. ¿Ok? Sí, ganaron. No tienen el control de la Asamblea y resulta que la oposición no está muerta. Más ahora va a estar más cohesionada, porque precisamente el triunfo contundente del chavismo y que la dispersión electoral se minimizó y quedó un bloque, que es la suma de Frente Amplio más Liberación, con todo el cariño del mundo, pero de las candidaturas unipersonales poco van a hacer y por naturaleza son antichavistas, creería que terminarán plegándose Totalmente. al otro bloque. Ujú, O sea, es una confrontación donde tenés diputados, uno especialmente que se llama José María Villalta, que por primera vez va a legislar con equipo. Siempre ha estado solo. Si solo le da vuelta a esa asamblea, ujú, no, o sea, no quiero ni pensarlo. Y por eso es que andan ahí, que el tema de las mociones y que eso es obstrucción a la democracia, entonces habla, ¿no? Porque saben que ese mae, como lo puede ser Otto Guevara, del lado de ellos, si fuera diputado, claro. es que ellos no tienen uno así, ese es el problema. Puede meterle 5.000 mociones a algo y defender cada moción y hablar 3 meses seguidos, si quiere. Sí. O sea, como dice mi amigo Luis Fishman, solo un diputado de verdad te puede paralizar la asamblea. ¿Es eso obstruccionismo? ¿Es eso antidemocrático? No, es balance de poder. No, y para eso están ahí Para eso también. están, sino que ellos más hacen que les da la gana. No, no, así no se juega. Ujú, La gente tiene que entender que esto es un asunto de poder. El juego de poder no es un asunto del bien, del servicio público y el país y todas esas habladas romanticonas y cursis e hipócritas. Yo cuando alguien me habla mucho del país y lo correcto, yo empiezo a sospechar que se mandan algo raro porque me está barnizando y me está maquillando todo. ujú. Entonces, Sí, no es obras del Espíritu Santo. exactamente. Como lo más que son muy homofóbicos, sospecha yo siempre, Ujú, ujú. ¿verdad? El Marine de American Beauty, ¿verdad? Sí, Que él sí, trata el sí. mae, que era todo macho, al final resulta ser más Exacto. pucho. Eh, entonces, volviendo al punto, aquí hay un montón de gente que desde hace ratos está viendo cómo cae parado en esa nueva, como lo dijo alguien hace 3 años y medio, en un almuerzo que me invitó para decirme que me mantuviera. Güey, no me convence esto, no me gusta, ¿no? Tenés que entender, me dice, que nosotros llegamos para quedarnos en el poder. O sea, quien crea que esto es casualidad, esto no es casualidad. El mismo pueblo soberano fue inventado y construido en junio del 2022, recién Chávez asumiendo. Es un vehículo, no es un partido taxi, es un vehículo para tener estructura política, para eso que sea construido alrededor de la figura del presidente. Llamémosle chavismo, no rodriguismo, chavismo, como en cualquier parte del mundo. Se denomina por el apellido, no por el nombre. Y que la característica es que es Ujú, una rejunta de fulanos que han estado en otros partidos, que han fracasado en otros partidos, que se han peleado, que están resentidos, que creen algunos, muchos, en esta visión más autocrática del asunto, donde la institucionalidad, el balance de poderes y todo esto debería ser eliminado y el presidente tener más potestades. Por eso la Contraloría estorba, por eso la Sala Cuarta estorba, que no les gusta la crítica y por eso la prensa es canalla.
y los analistas 3 por peseta y los economistas de pulpería y todas estas connotaciones tiene que ver porque el modelo es más autocrático. Es una visión más autocrática del Mm, asunto. Y aquí no vamos a decir si eso es bueno o malo, es que hay que entenderlo como es. La visión del chavismo es autocrática. Y la autocracia es la condición número uno para pasar a la dictadura. Por eso esa discusión de dictadura no era que si era dictadura o no, era, ok, ¿cuál es el objetivo? ujú, ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Es un sistema más autocrático con la posibilidad de elección continua e ininterrumpida para perpetuarse en el poder. Ve ahí tiene el vecino del norte, Nicaragua, es el mejor ejemplo. Vaya un poquito más arriba, Bukele, anda en esa nota, ¿verdad? Abajo hacia el sur, Chávez y Ecuador lo intentó con Correa. O sea, la receta ya sabemos cuál es ganar democráticamente, ir cooptando los diferentes poderes y una vez teniendo el control, vos poner las reglas. Como yo digo, cuando yo digo, con quien yo digo, y si no te gusta, te vas. O te vamos. Ya a la hondureña, ¿verdad? O a la guatemalteca. ujú. Por eso cuando un diputado que nunca hablaba, Waldo, cuando habló fue para decir eso, es que los vamos a desterrar. No, no, o sea, hay un dejo ahí de realidad. Sí. Entonces, aquí hay mucha gente que en esa lógica de que vinimos para quedarnos, vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a tener el control, ¿cómo voy yo ahí? Como decíamos en Chile, ¿cómo me monto en la micro? Y ahí están todos esos Sí, personajes. porque ahí no solo hay resentidos, hay gente que tiene poder hoy que sabe que tenía que garantizarse el poder Hay dos después. perfiles, gente, los que tienen poder no tanto, porque precisamente son los que Alcaldesas. están siendo desplazados. Estamos hablando del sector empresarial ahorita. Mm, Poderes fácticos. mm, Los que están con el poder de facto son los que están siendo desplazados por esta nueva élite, donde lo que sobran son new rich, más que han hecho mucha plata, o que lograron hacer mucha plata, pero no tienen poder. Llega un momento en que usted tiene tanto dinero que cuando la siente, bueno, ok, ma, yo tengo mucha plata, ya la plata no es problema, estoy aquí sentado y ahí está la caja registradora andando. ¿Cómo tengo poder? Por eso se ha vuelto moda que muchos millonarios se metan en política, de unos 20 años para acá. mm. Creo que el más simbólico de todos, en paz descanse, Sebastián Piñera, de ese mae, valía $6.000 millones. O sea, los de aquí son indigentes con plata, la par de Piñera. Y el hombre quería poder y fue 2 veces presidente. Y quería ser la tercera, y quería ser el gran líder de la derecha en Latinoamérica. Ya, ya es una cosa, ¿verdad? Que, Ego. Ujú, como lo dijimos en un programa, la política es un tema de egos. Punto. ujú, Entonces, aquí hay un grupo que no es un tema económico, es un tema poder. Entonces viene una reconfiguración del mapa de poder, donde vamos a entrar en una situación un poco nueva entre la línea gris, casi invisible, entre política y negocios. Que ya eso se ha venido mostrando últimamente, pero ya con esta administración nueva y con ese capital político y con ese desplazamiento de élites que se va a dar, lo vamos a empezar a ver más palpable. Política y negocios es parte de lo mismo. Y eso cambia mucho el tono y las formas del modelo, porque mientras eso no existe, lo social tiene preponderancia. Entonces, de ya cortar comedores, cortar becas, bajar el presupuesto del PIB a 4% de la educación y no 8, o sea, empieza a ser algo factible, que ya empezó en esta administración. ujú, Esta administración es campeona en los números macro, un desastre en los números micro. ujú, Pero como lo que vende hacia afuera es lo macro, y entonces ahí te bautiza el National Bank, te bautiza Jaguar, economía Jaguar, ujú, qué daño nos hizo esa gente con esa vara. Eh, de ahí, usted vende hacia afuera. Como los matrimonios, usted vende hacia afuera. De la puerta para adentro, compadre, se están matando. Es lo mismo. En esto, hacia afuera, los números macro, la inflación, ¿verdad? El PIB, la relación deuda-PIB, el desempleo, que es raro porque la gente está saliéndose de bretear, todo brilla. Bueno, y manipulando los números también, ¿verdad? Como se ha hecho con el dólar, Así es. artificialmente. Entonces, el tipo de cambio, como Ujú. me decía el cantinero de mi bar, tío, ¿cómo va volando la economía? Y yo, ¿por qué? Con ese tipo de cambio, ¿cómo está el colón contra el dólar? Se comen el cuento, sí. Y yo, porque aquí están pagando en dólares, hasta yo sé, yo mis tragos los pago en colones. No, no, es que cuando el colón está más fuerte que el dólar, es que la economía está bien.
Si el dólar está más fuerte que el colón, la economía está mal. Un simplismo abrumador, pero así funciona el mundo popular. Como usted no gana en dólares, gana en colones. Eso es como esotérico. Y lo que está instalado en el imaginario, producto del carazazo, porque si usted crece oyendo en su casa que cuando el colón se disparó de 8 a 70, uy, fue un desastre, ¿verdad? Usted empieza a construirse una imagen Ujú. y una verdad relativa, no es verdad absoluta, de que si el colón está, si el tipo de cambio muy alto, la economía está mal. Hay un montón de gente que eso le es totalmente indiferente porque sus créditos están en colones, ganan en colones, Ujú. sus transacciones son en colones, no existe el dólar. Y es la mayoría de la población. Que uno en su microuniverso, que es así, el alquiler es en dólares, la mensualidad del carro son dólares, anda dólares en la billetera, a un Starbucks, si no pago en $20, y el man no te dice nada, te dan efectivo. O sea, usted va al automercado de Joseph, Curry, eh, Escazú, y pagar en dólares como deporte nacional, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, digamos que sí hay una imagen de que la economía anda bien, pero el tema micro no anda tan bien. Pero volviendo al punto, la gente se matriculó en un proyecto ganador, en la imagen del tren que va a toda velocidad, llevándose todo lo que está al frente, y los vagones van A vacíos. los corruptos. Los vagones van vacíos, a la red de cuido, como La dicen red ellos. de cuido y todos los que no somos chavistas somos corruptos. Así. Sí, yo siempre lo he dicho, yo no soy chavista, me considero de oposición, no me considero antichavista, ojo, No, no, hay cosas que han hecho porque no, bien. no caigo en el fanatismo, pero sí soy Ujú. de oposición, porque ser de oposición no significa estar en contra de todo, significa que la visión del mundo de uno o el proyecto de uno es B y la visión del mundo y el proyecto de ellos es A y A no compatibiliza con B. Ujú. ¿Cuál es la misión de A? Que A se imponga. ¿Cuál es la misión de B? Hacer todo lo posible para desplazar al proyecto A. Sí. Esa dinámica, la oposición en Costa Rica no la ha entendido, porque nosotros no tenemos cultura de oposición. ¿Por qué? Porque vivíamos en un bipartidismo, nos poníamos de acuerdo y no nos golpeamos mucho. El PAC vino a irrumpir, pero se convirtió en no más de lo mismo, nos salió más chueco todavía. Entonces, en estricta teoría, no tenemos cultura de oposición. Quien impone la cultura de oposición es lo que hoy se llama oficialismo. Entonces hay como una especie de mareo en cuál debe ser la estrategia del accionar con respecto a ese nuevo oficialismo, Mm. yo desde mi posición de oposición. Hasta que ese camino no esté descifrado, y que no es que esté descifrado, decidido tomarlo, la oposición va a seguir dando vueltas Pero es que en sí mismo. ahí, Iván, que es importante, la oposición no se puede ver como una sola cosa, porque no es una sola cosa. Eso es como cuando nosotros estamos en campaña haciendo propuestas o visitando comunidades en el territorio o lo que sea. La gente te ve como una sola cosa o hacemos porque probablemente este podcast va a tener N cantidad de mensajes que además son siempre bastante agresivos. Ah, yo vivo Y- de eso. no, no, y a mí, o sea, cero me interesa, ¿verdad? A mí me Ahora yo dicen me de cago en risa. todo, Yo me en X mandan a disfruto, yo en X, bañarme, sí, 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 sí. a mí ni fu ni fa, Ujú. pero te ven como una sola cosa, como una sola propuesta. Entonces, ¿qué es lo que sigue para los partidos políticos que no son Liberación Nacional? Porque a mí me han puesto otra vez en el podcast, o perica, busque brete, corrupta, perica, casi siempre eso, ¿verdad? O sos de izquierda, chancletuda, bueno, unas cosas, es porque la gente, la mayoría no lee, no se informa, no se educa, pero más allá de eso, que sigue para los partidos políticos que sí tienen un ideario político y una visión país distinta a la oposición, que es oposición porque sí, ¿verdad? Nada más, que eso no es sano tampoco y que no es chavismo. O sea, nosotros, por ejemplo. A ver, creo, es que hay dos escenarios. Si estuvimos en un escenario normal, Ujú. está bien lo que decís, pero el escenario es atípico. ¿Por qué? Porque hay un objetivo del proyecto A de llevar esto a un modelo más autoritario, más autocrático. ¿Ok?
Si no logran los 31 diputados, los 38 diputados ahora, hay que pulsearla primero pulsear la elección consecutiva e ininterrumpida para que Chávez pueda jugar dentro de 4 años y que se quede y Ujú. hacerlo a su imagen y semejanza. Usted ve que ese es o sea, ya el oficialismo mostró los dientes desde el 2025, 24, perdón, cuando arrancó con la loquera esa de la ley Jaguar. Y cuando arrancó con los ataques ya con nombre y apellido, porque antes hablaba de la asamblea, el pueblo decía, no, ya el año del 26, el 24 ya era don Rodrigo Arias, era don Orlando Aguirre, era el fiscal, se me olvida el nombre, Carlos Díaz, o sea, Carlos Díaz, sí. diputados con nombre, o sea, una cosa ya personalizada, Ujú. porque entiende que esa confrontación es rentable porque la gradería Sol quiere sangre porque compró la idea que esa élite con red de cuido es la culpable de todos mis males, que se han robado todo y no sé qué. Un día una discusión en un chat de unos amigos que yo tengo, Curo 80 se llama, cuando vivíamos en Purral, y entonces estamos hablando del tema, entonces uno de los más dice que no entiende esa filosofía si todos nosotros crecimos en un barrio de casa de limbo, se otorgaba por el Estado. Ujú. Entonces dice uno de los más chavistas, bueno, pero es que tenés que entender que con todo lo que se robaron hubiéramos vivido en una casa mucho mejor de la esa que nos dieron. O sea, ya es un tema irracional, pero es Sí. porque hay una serie de complejos y de aires de vendetta y sentimientos de venganza extraños que creo que tienen más que ver con traves personales que con realidad misma, y donde el chavismo cansa Traumas de la infancia. como filosofía, exactamente. Yo siempre he dicho que el expediente Chávez debe ser alucinante leerse Uy, el sí. expediente del Sí, un psiquiatra de ese man. psiquiatra haría ¿Qué? Sería digno de una maravillas. película. Ujú. Eh, entonces, cuando uno entiende que esa es la dinámica, y ejemplos hay muchos en la historia, son toque. Aquí hay un objetivo supremo, y es que esto no se dé. Bueno, usted es de izquierda, usted es de derecha, usted es de abajo, de arriba, no, No, santo no, que no. hagamos a un lado las diferencias, pongámonos de acuerdo. Usted es demócrata. Hay que hacer un solo bloque. Un solo bloque. O sea, creo que uno de los grandes ganadores es mi amigo Antonio Álvarez de Santi, que del día uno, cuando fue la debacle de las municipales de Liberación, dijo, si no vamos en bloque, esta gente gana en primera vuelta. Ujú. Ahí está el tiempo dándole la razón. Porque no hay conciencia No. del objetivo, que si ese objetivo se impone, dejamos de existir Hay como mucha sed de partidos, como poder. opositores. Claro. El montón de partiditos que lo dijimos al Y una sed de principio. poder, y una sed de poder con un instinto killer. Mm. De lo que está pasando con los de la izquierda. Pero ¿qué pasa con algunos que llaman y no le den trabajo? Ah, yo me meto en una lista. O empresarios Los que no apretan, ¿verdad? financiaron, entonces empiezan, O que no les firman cosas para que el negocio no se los dé. sacan de las Conozco uno licitaciones. ahorita en específico, que el Ujú, presidente lo tiene entre ojos. ujú. O sea, así opera. Entonces, es un instinto killer en Pues, en perdón, eso es una mafia. O sea, ¿cómo es que sí, son haces? prácticas mafiosas, Sí, 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 totalmente. O sí, sea, sí. ¿cómo es que le tiras la maquinaria estatal a un empresario porque no me financia? Porque es la visión autocrática del Es asunto. una locura. Es el nuevo modelo. O estás conmigo o no estás con nadie. Entonces, eso se aleja mucho de los valores demócratas de este país. Entonces hay Entonces, que hacer un solo bloque. si vos no estás de ese lado, no estás jugando ahí o no estás lucrando y usufructuando de ahí, porque aquí hay un montón que van a ir a ordeñar, como dijo Laura, ordeñar la teta, ¿verdad? A usufructuar de ahí, aunque no estén muy convencidos. Y la historia está llena de ejemplos. Ujú, Si no, pregúntele a los empresarios venezolanos o nicaragüenses que decían esto es maravilloso, pero están desterrados la mayoría en Miami. ujú. Hay que hacer un frente común. Creo que si la oposición y el sector empresarial no aprendió la lección, es que en Costa Rica no va a pasar. Es que somos diferentes. No, 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 Chávez se va a caer. Si Jamás. no aprendieron la lección, y el susto fue ahora, que no lograron 38 diputados, de ahí no hay cuándo. Apagámonos. Entonces ya está claro que esto cambió. Ujú. Hay una reconfiguración del tablero de poder y hay una mutación cultural en la sociedad costarricense, donde para alguna gente es atractivo eso, y es viable, y es razonable. Y si las condiciones macro son favorables, si la economía va ahí, y la situación no es tan mal, y la plata del narco sigue entrando para maquillar el tema, no es tan mala esta cuestión. ¿Ok? Entonces, si vos estás claro, no hacer bloque,
independientemente de lo ideológico y otros, para que el proyecto A no se consolide y el proyecto B se imponga y generar una situación de transición, creo que no estás entendiendo o no entendieron nada de lo que está pasando. Ujú. Eso es lo que hace una estratega. No andar ahí, una campañita, ¿no? Es la lectura y decir, bueno, Pero compadres, ¿cómo haces, Iván? Porque todos quieren, todos se creen presidenciables. Ah, porque, a ver, se dieron conversaciones para buscar alianzas, pero el problema es una señora X, no, es que yo, una ¿verdad? señora X que Porque salió quiere, con... quiere salir en la Y fotito en el vemos cómo, salón de y expresidentes, vemos cómo ¿verdad? salió, ¿verdad? Bueno, pero los sueños de opio de ese tipo de gente no permiten que ahí yo digo, señores, esto es por el país. Y ahora se trata de de la democracia versus una autocracia, que además el caldo de cultivo está absolutamente todo, más allá de los resultados de las elecciones. Vea lo que está pasando con este país en términos de violencia. Ujú. Cuestión de unas horas, 10 personas asesinadas en unas horas. ¿Cómo entran a asesinar este señor, este muchacho al gimnasio? O sea, cómo Esto es también impresionante, en realidad. es una locura lo que está pasando. Para mí, yo siempre he dicho, y es mi tesis, empujada esa violencia. Porque si se empuja esa violencia, obviamente va a pasar lo que está sucediendo en El Salvador. Em, sobre pretexto de la seguridad, todos queremos ir al gimnasio en santa paz, que no Claro, entren a asesinar al que está a la par en la yo máquina. quiero tomarme Mira, un trago, yo quiero tomarme un un trago en mi bar traguito tranquilo, tranquilo, ¿verdad? ¿sí? Al chavalo de la máquina de a la par hasta lo pringaron. Me explico, es una cosa Sí. dramática. Todo el caldo de cultivo está. ¿Cómo se hace, Iván, para que ese resto, vea, podríamos mencionar unos 11 de 20 partiditos que uno dice, señores, entiendan, ustedes nunca van a ser presidentes o presidenta. Vayan y se adhieren a propuestas que realmente tienen músculo por el país, ¿verdad? Entonces, guarden el ego, qué difícil. Y eso es lo que tiene que pasar en este país. Sí, el juego fue perverso porque era, no, no, vamos por un lado y va a haber segunda vuelta y nos unimos. Ajá. Y lo que el oficialismo hizo, ahí sí hay que, te le doy todo el crédito al oficialismo, cuando entendió que el aumento de la participación electoral era su peor enemigo, se puso a bretear para el millón y resto de votos y logró 1.150.000. Si la participación que se dio, creo que está en 72, ¿verdad? O 71, al final ya ni sé cuál número es el de participación que se dio en esta elección, creo que 70. Todavía no han terminado de hacer el reconteo. En ese escenario uno decía, no, no lo logran. Ellos andan entre 980.000, no lo logran, ni un 150. Claro, lo que pasó en las costas es abrumador. O sea, una cosa, es un tsunami en todo el sentido de la palabra. Cuando usted agarra costas, las llamadas costas, Limón, Guanacaste, Punta Arenas y la parte norte de la Juela de San Ramón para arriba, ahí está el 50% del volumen chavista en cuanto a votos. Ujú. Una locura. O sea, es un partido que no es urbano. ¿No? En urbano hay competencia. Fuera de eso, no lo hay. ¿Qué te dice eso? Hay dos Costa Ricas. Una con una visión del mundo más de lo que traemos y otra que la visión del mundo ya le cambió. Y Y también, y no se informan, eh, Iván, no se informan. es que mira, a Porque no ver, están pensando, vos decís autocracia y la gente dice cuando vos agarrás una provincia como y Limón que tienen hambre. y vos decís, transformemos a Limón en un país, y la diferencia entre Limón y Honduras no es mucha. Es un estado fallido. Entonces ahí las formas de ir a trabajar y de hacer política tienen que ser otras. Es muy, o sea, este país era muy horizontal. Yo siempre lo decía, a nivel de investigación de mercado, qué fácil es en Costa Rica, como lo es en Uruguay. En Uruguay usted hace Montevideo, no necesita hacer todo el país. O sea, Ujú. vos puedes inferir, Chile anda parecido. Hay un poquito, tenés que reforzar con un poco en el norte y un poco en el sur, por lo largo que es el país, pero con el GAM que damos nosotros, estás hecho. Guatemala no.
por el componente racial y la ruralidad guatemalteca, son casi dos países distintos con respecto a Guatemala y un ciudad. montón de idiomas Entonces que tienen. hay que hacer una investigación con un muestreo mucho más, ¿verdad? Ujú, Honduras es todo un tema, porque el lago Yohoa al norte, San Pedro Sula es un país, y el lago Yohoa al sur, Tegucigalpa, es otro país. En Costa Rica uno decía, "Ma, uno hace el GAM, es horizontal la cosa". Ya no, no. O sea, el tipo de sociedad que se ha construido en Punta Arenas, Limón, saco Guanacaste, en Guanacaste empieza a entrar otro componente muy asociado a la gentrificación. ujú. Y este Guanacaste Limón pegado con el norte para arriba, pues, es otra historia. Otra historia totalmente distinta y así hay que entenderlo en términos de estrategia, en términos de relacionamiento, en términos de la forma de hacer política, en términos de relato. Ya el relato no puede ser tan universal. Entonces entramos a microcampañas Bueno, casi, ¿verdad? Punta Arenas es otro Es otro país. país. Es triste, es muy triste Punta Arenas. Y ahí crece la brecha y tenés a la gente realmente pasando hambre. Entonces uno no puede entender cómo continuidad, ¿verdad? Continuidad en Punta Arenas. Cartago habló, los poquitos que salieron a votar, porque eso es otra cosa que es tabú, que a mí me molesta un poquito cuando la gente dice, Pilar decía ayer o antier con Evelyn, son amiguísimas, con Evelyn Fashler, Ujú. decía que solo dos ex candidatos han felicitado a Laura y que el pueblo de Costa Rica habló y Costa Rica votó. No, señora, perdón, el pueblo de Costa Rica no decidió y no votó. No, está 50-50. Los poquitos que salieron a votar del padrón, que sí, bajamos el abstencionismo, se supone que está en un 30, se bajó por el miedo que le dio a la gente al final, que reaccionaron, y las mujeres también reaccionaron, porque esto es un modelo misógino espantoso, y por eso se bajó el abstencionismo. Que hay que después revisar dónde exactamente, Sí, ¿verdad? Y el grupo etario y demás, porque eso nos dice mucho de lo que somos como sociedad. Pero cuando dicen Costa Rica decidió, el pueblo decidió, la mayoría, no, no, no son mayorías los que ponen a un presidente. De ese pequeño grupo que vota, perdón, es 1.100.000, 1.100.000 de personas son los que ponen al final a una presidente o a una presidenta, a un presidente. Decir que es todo Costa Rica, a mí me parece que es incorrecto, porque al final son una minoría. Pero bueno, de ahí se eso agarras. es un tema de gran discusión, pero a mí sí me molesta, por lo menos, que digan Costa Rica como un todo o el pueblo de Costa Rica fue el que decidió y puso a doña Laura. No, no, señores, no, Soy 48% no. del voto Cuarenta y válido. ocho del voto válido. Eso no es Costa Rica, pero bueno, también pasa porque los esfuerzos para mí muy atomizados, un montón de Claudio Alpizar, ¿verdad? Soñando con que va a ser presidente de este Diputado. país, debería ser diputado, intentarlo como diputado, tal vez lo logra, ¿verdad? Un montón de gente con perfil para diputaciones corriendo y también atomizando el voto. Para cerrar, me quedan 4 minutos. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Porque al final vos decís, el tejido social cambió, bueno, cambió no por el proceso y no por Rodrigo Chávez, No, 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 no. no, no, no. Costa Rica no cambió por Rodrigo Chávez, Costa Rica cambió porque tenía que cambiar, Sí, sí, ¿verdad? Chávez lo que ha querido es echar como No, él cuchillo y está mantequilla. capitalizando Cuchillo y con eso, mantequilla en esa realidad. claro, pero el contexto tiene que ver con factores antropológicos, estructurales, de otra naturaleza. Sí cambió Costa Rica. Pero entonces, ¿cuál es la lectura? Sí o sí, todo ese montón de partiditos deberían de estar viendo, porque al final yo los vi en los debates y en los foros, abrazos van, abrazos vienen, besitos, cariño, ¿verdad? Incluso Ramos con Claudia, pues tienen una muy buena relación. Deberían todos estos partidos buscar aliarse a un partido político como Liberación Nacional que realmente tiene músculo, tiene estructura, es un partido histórico, o van a seguir, si siguen en esa línea, no se Y va a que lograr. ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el voto, la mayoría del voto que se decantó por liberación no es liberacionista. Simplemente decidió que su voto útil tenía que ir ahí. Y gente con Ok, mucho miedo, porque así es. te lo decían, yo voy a votar, incluso, de verdad te digo, gente cercana,
qué mal esto, qué voy a decir, pero mira, yo te quiero mucho, Tani. Ustedes llevan grandes propuestas para este país, nos encanta, pero hay que echarle el voto para presidente a Ramos, lo lamento, ¿verdad? Voy a echárselo a Ramos y al final, Diputados por el FA. pero necesitamos diputados, como mínimo, ¿verdad? Yo no te puedo convencer al final, y es tu derecho votar por liberación, pero se lo vamos a dar, el famoso voto útil, Ujú. y quebraron el voto también, ¿verdad? Y para diputado, aunque sea por diputado, porque es importante que estemos con estas ideas Ujú. liberales dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo respondió la gente? Qué difícil. Sí, aquí lo que tiene que ver es un entendimiento de ese 52% que no votó por Laura, 52, 53. Cómo unificarlo en cuanto a que hay algo que es el objetivo en común, es no a la continuidad del modelo chavista. Si es liberación, si es el Frente Amplio, si es Perico Los Palotes, creo que eso pasa a segundo plano. Creo que es una discusión más ya, una vez que nos pusimos de acuerdo en el objetivo, Ujú. ¿ok? Entonces, en una mesa, pongámonos de acuerdo en temas programáticos, donde cedo yo, donde no cedes tú, donde bajo las banderas ideológicas, donde no es negociable, y llegamos a un acuerdo. Eso es lo que O, permite el origen a o las quítese, coaliciones. desaparezcase, porque lo que hace No, es... es que eso se maneja por cuota de poder. Entonces, digamos, ok, somos 6 Pero cuota de bloques, poder que partidos. iban con los que... Hablemos de los últimos en la tabla, de los últimos 5, últimos 6 en esa tabla, que votaron solo la familia por ellos. Hace a un lado la posición en la tabla. Hoy como partidos políticos con voz en el proceso, hablando de liberación, del Frente Amplio, del PAC, de la Unidad, Ufa. Avanza, Nueva República, lo que queda, lo que fuera a quedar, o si se decanta, y seguirían manteniendo al PLP, porque el PLP de nuevo le fue por un mal resultado, pero tiene estructura, tiene funding, o sea, va a seguir andando. 7 partidos, 7, 8. eso no es nada. Hay mesas de hasta 30, Ujú. pero entonces, ok. De esos 7 partidos, suponete que salen 4 candidatos, o 4 prospectos de candidato. Ujú. Vamos a una elección interna, abierta. Y conforme se dé el resultado, esa es la cuota de poder. Entonces, si el PLP en esa elección interna tuvo 10% de la votación, 10%, en cualquier fórmula que entremos, eso es. Y después tomas una decisión, vamos con lista unificada de diputados o listas separadas por partido, unificados en la presidencial. O sea, Ujú. dichosamente yo vengo de esa cultura de coaliciones que manejamos en América del Sur, Argentina, Uruguay, entonces entiendo muy bien esos procesos. Y una vez que le agarraste el gusto, vos haces coalición para lo que sea, porque entendés que en la unificación de fuerzas y en la mesa de los acuerdos Ujú. puedes lograr puedes avanzar más que cada quien por su lado. Pero esa conversación tiene que empezar ya. Ya. ¿Por qué? Porque viene el gran plebiscito, que son las elecciones municipales. El plebiscito a si realmente 2 años después de que ganó Laura, que son 6 años de chavismo, sigue el enamoramiento con el chavismo, ¿no? Sigue a tal punto que puede proyectar ahora sí a los 40 diputados, porque hablar de 10 a 40 era como ciencia atómica, de Ujú. 31 a 40 ya no tanto, ¿verdad? Ujú. Sigue fuerte en las costas, ya se defraudaron y entendieron que sigue existiendo el hambre y las necesidades, no se curan porque haya decapitado a los Óscar Izquierdo de este mundo. Ujú. Eso es lo que va a estar en juego en la elección, en la elección municipal. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a ir en coalición? Siempre independientes, y a partir de ese resultado tomar una decisión previo acuerdo. Ah, Ese tipo de conversaciones que debería empezar ya, Ujú. pero yo te digo la pregunta del millón. ¿Quién es el líder de la oposición? Porque el líder del oficialismo tiene nombre y No, apellido, no, Rodrigo es que Chávez. todavía la oposición no puede ser analizada como una sola cosa, por el Ok, ego de la gente que todavía están pensando, es que el sueño húmedo aquí de más de uno de verdad
es ver la fotito pintada, ¿verdad? Ahí en el salón de expresidentes en la Asamblea Legislativa, todavía. Entonces, todavía no hay un liderazgo Yo, específico porque yo siguen estoy de soñando acuerdo, pero entonces con en eso. ese momento, yo como soy fanático de Steve Jobs, Jobsiano me considero, Steve tenía un refrán: la gente no sabe lo que quiere, a veces hay que decírselo. Mm, Y después decía, si yo hubiera hecho una investigación de mercado para desarrollar el iPod, que el iPod es el papá de ujú. todo lo que te resulta ser la portabilidad, iPod nunca hubiera existido, porque a veces la gente no sabe lo que quiere, no sabe lo que necesita. Alguien tiene que tomar la Alguien tiene que iniciativa. tomar esa. Así es. Volviendo al punto de la oposición, si nos vamos por la metodología formal y normal de que quién es el líder, no va a pasar absolutamente nada. Mm, Alguien, alguien tiene que tomar esa iniciativa sí. y echarse el equipo al hombro. Sí, pero aquí todos se sienten otra vez, Así para es. cerrar, Así muy, es. muy, muy presidentes. Yo digo que vacilón eso, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención eso. Vamos, Es el tema del... Natalia jura y perjura que ella va a ser presidenta en algún momento. Está sentada en la galleta. Bueno, seguro es porque los papás le dicen que tiene que ser o que va a ser. Y Claudio y toda esa gente hacia abajo, vas revisando la lista y bueno, hasta el muchacho este que no sé cómo se llama, el del PT, el que dice que hay que expropiar Sí, a Walmart, que hay que sacar a Walmart del sí, país sí, porque sí, sí, sí. explotan a la gente. Sí, sí, no, pues ese a mí me gusta porque es Uy, no, totalmente qué miedo, convincente qué y miedo. consecuente A con mí la su gente ideario. o sea, ese tipo de pensamiento, afortunadamente solo votaron por él un grupito de amigos de la universidad donde trabaja y algunos primos, y porque es un desastre. Pero bueno, habría que esperar un nuevo liderazgo que emerja y que pueda unificar a las fuerzas para que ese tipo de gente tan egocéntrica entienda que lo que viene sí es ya la instalación formal de una autocracia, que ahí sí despidámonos de todos esos procesos tan lindos, ¿verdad? Porque ciertamente la democracia y todos los procesos electorales que hemos vivido hasta la fecha son una fiesta. Yo lo disfruté mucho, con sus bemoles. Me da mucho miedo el país y lo que se viene para el país. Me duele mucho el país, pero bueno, aquí es esperar. Igual no nos vamos a esconder ni nos vamos a ir, como dijo el diputadito chavista, de que Ujú. iba a desterrar gente, que se ubique, no vamos para ningún lugar, pero hay que ver qué pasa. Ojalá que de verdad ese liderazgo emerja Yo, y lo logre. yo ahí, Tania, como le digo a todos los gente con la que yo trabajo, en política lo que más vale es tomar posición. Si Así usted no es. toma posición, si usted está ahí a la deriva, No, no, no. Hay que hay que tomar tomar posición, le posición y guste a no quien le tener guste. miedo de decir cuál es esa posición Así y es. que la gente entienda que tus análisis, tus diagnósticos, tus opiniones no están sesgadas simplemente por tener posición. Ujú. O sea, uno tiene que ser suficientemente objetivo y profesional y humilde. A mí la palabra humildad no me gusta, pero yo no creo en ese concepto, No, pero suficientemente autocrítico para autocrítico. entender cuándo está bien y cuándo está mal Ujú. y sobre eso construir, pero tomar posición. Entonces, si uno toma posición en la oposición, valga la Sí. redundancia ahí, con respecto al proyecto oficialista, eso no está mal, ni está bien. Eso es haber tomado una posición. Y yo creo que aquí muchos de los problemas es que por un tema de idiosincrasia inclusive, ¿verdad? De que aquí el guachihuachi y los grises como que son una máxima y Ujú. toda esa beatería y monjitaría, ¿verdad? Que existe en la gente, a veces tomar posición se ve como algo negativo y como algo excluyente de algunas cosas. Puede que sea excluyente en algunas cosas, pero ganas en otra. Entonces al final, suma y resta, ¿verdad? Entonces mi mensaje es ese. Creo que el mensaje, no decir del pueblo, de la dinámica del poder quedó clara. Ujú. Hay un proyecto que está siendo exitoso en su relato y en cómo está seduciendo a una parte de la población. Usted no está de acuerdo de eso, tome cartas en el asunto. Está de acuerdo y súbese. Ujú. Pero eso es, no es nada más que eso, no es ni malo bueno, es la realidad y hacia eso estamos yendo y esa será la dinámica de los próximos años. Sí es. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a usted. Vamos a vernos pronto porque de ahí también vienen muchas cosas y esto está siempre muy activo en política y vienen los procesos municipales y también cómo se van a ir. Unos van a desaparecer y otros definitivamente van a tener que guardar el ego en la gaveta y unirse
por el país de cara, en todo caso, a lo que se viene en 2030, que eso está a la vuelta. A la vuelta. No se Ya puede empezar la 6 meses antes. Yo le decía a una persona, no vea, antes. la elección del 28 municipales, tenés que arrancarla por ahí de junio al 27. De junio al 27 está casi un año, sin nada. Entonces realmente el tiempo pasa volando. Hay que arrancar. Así Bueno, es. otra vez muchas gracias y muchas gracias a ustedes como siempre. Y como siempre les digo, vayan a seguir el canal y a compartirlo para que este esfuerzo siga siendo posible, porque hay que seguir postulando temas importantes para el país. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.